Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Con la llegada del crepúsculo, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Enoch se retiró a su lugar habitual de oración. La calma del final del día contrastaba con la turbulencia en su corazón. Había recibido visiones del Altísimo que lo llenaban de reverente temor y reverencia. Las palabras de Dios resonaban en su mente: camina delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, 1. Enoch sabía que su llamado era singular, no era como los otros hombres de su tiempo, llenos de maldad y corrupción. Mientras oraba, muchos pensamientos cruzaban su mente. ¿Por qué Dios lo había elegido a él? La humanidad había caído en la desesperación, y sin embargo, el Señor parecía conservar un vestigio de esperanza en Enoch, un remanente de rectitud que, tal como había sido profetizado, sería la luz en medio de la oscuridad. Todo hombre en la tierra parecía ignorar el juicio que estaba por venir. Las visiones se tornaron más vívidas. En ellas, Enoch podía ver un mundo en caos, donde la iniquidad había alcanzado su cúspide y el clamor de la tierra ascendía al cielo. Las visiones le mostraron ángeles descender del cielo, trayendo mensajes de juicio y esperanza. Estos son los días de juicio, decía una voz clara y potente, y tú eres un heraldo de los tiempos venideros. Así, Enoch comenzó a compartir su mensaje con los hombres de su tiempo. El Señor se ha propuesto un juicio sobre la humanidad, proclamó con firmeza. Los cielos se abrirán y el juicio será severo. Pero hay un camino a la redención, regocíjense en el arrepentimiento y la reconciliación con el Creador. Muchos lo miraban con incredulidad, como si sus palabras fueran meras locuras. Sin embargo, algunos, pequeños en número y fieles de corazón, comenzaron a seguirlo. Cada día, Enoch contaba historias de la creación y la caída del hombre, contagiando a los que le escuchaban con la deliberada maravilla del Creador. Porque el alma del hombre es preciosa, les decía a los que se acercaban. Soy prueba de que hay un propósito incluso cuando todo parece perdido. Las preguntas continuaban atormentando su espíritu: ¿y si mi llamado fuera en vano? ¿Y si nadie se volviera hacia él? Pero en esos momentos de duda, Enoch se aferraba a la promesa divina. Romanos 8 y 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mientras Enoch caminaba por las calles de su ciudad, los murmullos aumentaron. La humanidad estaba atada a sus pecados, y su mensaje de esperanza parecía debilitarse ante el clamor de la maldad. Sin embargo, Enoch, fortalecido en su fe, no retrocedió. Sabía que Dios estaba preparando algo sobrenatural. Aquellos días oscuros eran, en verdad, el telón de fondo de la luz que estaba por venir. Entonces, mientras se dirigía hacia una colina, se sintió inmerso en una profunda presencia del Espíritu Santo. La luz del cielo brilló a su alrededor, y una voz resonó: Enoch, he oído tu clamor y he visto tu fidelidad. Mi plan se llevará a cabo a través de ti, y no habrá un juicio sin advertencia. Prepárate, porque en tu vida verás lo que muchos anhelan, el cumplimiento de la promesa de redención. Al oír estas palabras, un escalofrío recorrió todo su ser. Sombras de los tiempos por venir se anunciaban en su corazón. Entonces comprendió que la transformación que Dios traería al mundo comenzaría con él. Con un renovado sentido de misión, Enoch se preparó para un futuro desconocido. ¿Cuál es tu plan, oh Dios?, susurró en su corazón, sabiendo que la respuesta estaba en el aire, latente, lista para ser revelada en el tiempo divino. Mientras Enoch continuaba su travesía por el campo solitario, su corazón palpitaba fuerte con la anticipación de la obra que Dios había dispuesto para él. La noche estrellada se abría ante sus ojos, y cada estrella parecía parpadear como un testigo de la promesa divina que había recibido. La voz del Señor aún reverberaba en su mente, recordándole que había sido elegido para un propósito mayor. ¿Cómo podría un hombre, tan pequeño ante la magnitud del universo, llevar tal carga?, reflexionó. Sin embargo, una certeza profunda se anidaba en su ser: Dios estaba con él, y no le faltaría fuerza. Movimiento entre las sombras llamó su atención. Enoch se detuvo. En la distancia, pudo vislumbrar un grupo de hombres reunidos, sus rostros iluminados por el fuego crepitante de la hoguera. Enoch sabía que en ellos habría incredulidad y malicia, pero también entendía que entre aquellos corazones había algunos deseosos de escuchar. Así se acercó, llevando consigo el mensaje de esperanza que había recibido. Con voz firme, Enoch se dirigió a ellos: hombres de la tierra, el juicio se acerca, y la gracia del Altísimo se ofrece abundantemente. El tiempo ha llegado para que nuestros corazones se vuelvan a Él. Vengan y escuchen las maravillas del Creador. La multitud lo miró, algunos con desdén, otros con una chispa de interés.
¿Quién eres tú para hablarnos de redención?, gritó un hombre, burlándose. Todos hemos hecho lo que hemos querido, y el Dios que mencionas parece ausente. Ese desprecio resonó, y Enoch sintió la presión de las palabras hirientes, pero en su interior, una paz lo sostuvo. El silencio de Dios no significa que Él no esté presente. Su paciencia es para que nos volvamos a Él antes de ser consumidos por nuestra propia iniquidad, respondió Enoch, mientras sus ojos brillaban con fervor. He visto la angustia de la tierra, he oído el clamor de la creación misma. En ese momento, la tierra tembló levemente bajo sus pies, como si la misma creación respondiera a las palabras de Enoch. Aquello hizo que la multitud se detuviera, sorprendida por la manifestación del poder divino. Los murmullos fueron reemplazados por un silencio reflexivo, mientras algunos se acercaban con una mezcla de miedo y asombro, otros se alejaron, reprendiendo la advertencia del profeta. A través de las sombras, Enoch comenzó a contar el relato del arca de Noé, la advertencia y el juicio, la redención que había sido prometida. Así como fue en los días de Noé, así será en los días que vendrán. Pero todavía hay tiempo para cambiar. Vuelvan a la alianza con Dios. La voz del profeta resonó en la penumbra, y muchos comenzaron a afligirse, sintiendo la convicción del Espíritu Santo sobre ellos. En medio de la multitud, lágrimas comenzaron a fluir. Las sombras de la iniquidad fueron desafiadas por la luz del convencimiento, algunos se arrodillaron, comenzando a clamar por perdón. Enoch, viendo su respuesta, sintió que el aliento de Dios soplaba sobre él. ¿Ves, oh alma temerosa? Esta es la promesa del Altísimo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14, sin embargo, mientras el corazón de Enoch se llenaba de esperanza al ver movimientos de arrepentimiento, un silencio ominoso cubrió el aire. La tempestad en el cielo se hacía visible, nubes negras se acumulaban, y un profundo murmullo resonó en el viento, anunciando que lo que estaba por venir era mucho más que un juicio terrenal. En un instante, el cielo se abrió y una luz resplandeciente descendió, iluminando a Enoch y a su congregación en la penumbra. La voz sutil y poderosa del Señor resonó nuevamente: Enoch, el tiempo apremia. He decidido revelarte más del propósito de mi plan. El aliento quedó atrapado en su pecho mientras esperaba recibir la revelación divina. Era un momento crítico, la luz del cielo parecía unir el pasado y el futuro en uno solo, susurrando verdades que cambiarían todo lo que el hombre conocía. Con el corazón palpitante y la anticipación rebosante, Enoch se preparó para recibir el mensaje que podría alterar el destino de la humanidad. ¿Cuál es el camino que has trazado, oh Dios?, pensó. Muéstrame tu gloria antes de que el juicio consume la tierra. El destino de un mundo entero pendía en la balanza, y Enoch sabía que la revelación del cielo estaba cerca. Mientras la luz celestial envolvía a Enoch y a la multitud temerosa, el cielo parecía sostener la respiración. Cada estrella titilante se convertía en un instrumento en la sinfonía de la revelación divina, y un viento sereno comenzó a soplar, llevando consigo el murmullo de promesas antiguas y esperanzas renovadas. La voz del Señor, dulce como el néctar y firme como una roca, resonó nuevamente: Enoch, mi siervo, el tiempo ha llegado para que comprendas el alcance de mi misericordia y el peso de mi juicio. He elegido a los justos como un remanente en medio de una generación perversa. Enoch sintió que cada palabra ardía en su corazón, como carbones en llamas, recordándole la urgencia de su misión. Así como en los días de Noé, la iniquidad de los hombres ha alcanzado su cúspide, continuó la voz, y el clamor de la sangre derramada ha llegado hasta mi trono. La tierra está llena de violencia y corrupción, pero en medio de este caos, he resguardado a un pueblo que clamará a mí en los días de tribulación. Con gran asombro y reverencia, Enoch se postró, sintiendo la magnitud de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ser un instrumento de cambio en esta generación que se ha apartado de ti? En respuesta a su clamor interno, la luz creció y un círculo de fuego se formó a su alrededor. Llevarás este mensaje a los corazones endurecidos: el juicio acecha a la puerta, pero mi gracia es suficiente para aquellos que se arrepienten. Serás como un faro en la oscuridad, una voz en el desierto. La imagen de un faro asomando entre tormentas llenó el espíritu de Enoch, infundiéndolo con valentía y determinación. La visión del juicio se hizo más clara. Vislumbró cómo las aguas del diluvio envolvían el mundo, llevándose consigo a aquellos que se negaron a escuchar advertencias y oportunidades de redención.
Pero en medio de esa tormenta, un arca se alzaba, simbolizando la salvación para los que creían. Así aparecerá el Hijo del Hombre, como un relámpago de luz entre las nubes, trayendo consigo tanto justicia como redención, declaró el Señor, haciendo eco de las palabras de los profetas que vendrían a la multitud. Ahora atenta, comenzó a captar la gravedad del mensaje celestial. Algunos, llenos de temblor y angustia, cayeron de cara al suelo, convenciéndose de la profunda verdad que se les presentaba. Otros, al verse reflejados en sus propias iniquidades, debatían entre la incredulidad y el temor de Dios que comenzaba a moldear sus corazones. Enoc continuó la voz, firme pero llena de amor: mis caminos son más altos que tus caminos. En el día del juicio, aquellos que clamen a mí serán salvos, pero el tiempo es corto. Anuncia la llegada del reino, donde habitarán los que andan en justicia y verdad. Los cielos serán testigos de cada palabra que hables, cada confesión será anotada en el libro de la vida. Aquel profundo mensaje penetró en las almas de los presentes. Enoc sintió que la multitud se alzaba en un solo clamor, y la atmósfera se llenó de un fervor que desafiaba la oscuridad reinante. Con cada latido de su corazón, Enoc reconoció que el poder de la promesa de Dios residía no solo en el juicio, sino en la oportunidad de redención que él ofrecía incansablemente. Con su voz elevada, proclamó: el tiempo de tu salvación es hoy. Deja que el Altísimo trace un nuevo camino en tu vida. Como se escribió: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás serán destruidas. En ese instante, el cielo se oscureció de nuevo, las nubes cargadas de tormenta volvían a recubrir el resplandor. Enoc comprendió que el juicio, aunque inminente, era también una oportunidad, un último llamado a todos aquellos dispuestos a escuchar, a volverse de sus caminos y abrazar la luz divina. Así, mientras Enoc se preparaba para llevar la palabra de advertencia, un profundo sentido de la grandeza del propósito de Dios permanecía en su ser. ¿Qué más has reservado, oh Señor? ¿Cuál es la forma en que se manifestará tu plan entre las naciones? Allá donde la dulzura de tu gracia se manifieste en medio del juicio, allí será mi voz. Y en la distancia, un eco de respuesta se escuchó, retumbando como el trueno en el cielo: pronto verás mi gloria, Enoc. Te revelaré el misterio del tiempo, el fin de la humanidad y el inicio de mi reino. La historia apenas comienza. Mientras el eco divino se desvanecía en la distancia, Enoc sintió un fuego ardiendo dentro de él. Había sido tocado por una revelación que desbordaba los límites del entendimiento humano, un mensaje que no solo traería esperanza, sino que también traería desafíos. El viento, ahora más violento, soplaba a su alrededor, como si el mismo universo respondiera a la inminente manifestación del poder de Dios. La multitud, aún en un estado de asombro, agachaba sus cabezas y miraba al suelo, luchando con el peso de la verdad que se les había presentado. Enoc, con una voz que resonaba con autoridad celestial, continuó: escuchad. Las puertas del cielo están abiertas para aquellos que se arrepienten, pero el tiempo se agota. Los caminos del Altísimo no son nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 9. A medida que hablaba, las sombras de sus oyentes se alargaban ante el brillo de su mensaje. Con cada palabra, Enoc se sentía fortaleciendo su misión, convencido de que el Señor había puesto en él el espíritu de profecía. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que no habrá lugar para el orgullo ni la arrogancia, y la soberanía de Dios se manifestará sobre toda carne. Joel 2 y 28, en el horizonte, nubes densas comenzaban a congregarse, y en medio de ellas brillaba una luz resplandeciente que parecía marcar el camino hacia una revelación aún mayor. Enoc, guiado por una fuerza que no podía resistir, se adentró en la búsqueda de comprender el propósito divino detrás de la calamidad que el mundo pronto enfrentaría. Señor, clamó en su mente mientras observaba el fenómeno en el cielo, ¿qué verdad tan profunda estás a punto de revelar? Las Escrituras hablan de un nuevo pacto, de una era donde la justicia y la misericordia gobiernan, pero ¿cómo se manifestarán en este tiempo de juicio? El viento cesó, y en el profundo silencio que siguió, una respuesta resonó en su corazón. Enoc, los tiempos de la oscuridad y la luz están entrelazados. Así como cada sombra tiene su fuente de luz, así también el juicio traerá la oportunidad de la salvación. A través de tumultos y pruebas, se gestará un pueblo que clame por justicia. Salmo 9, 9. Con nuevas fuerzas, Enoc se dirigió a la multitud: levantaos y buscad. No os dejéis llevar por el miedo, porque el amor de Dios prevalece sobre el temor. 1 Juan 4 y 18.
En vuestros corazones, dejad que la luz de la verdad arda intensamente, dejad que estas palabras se arraiguen en el profundo de vuestro ser, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. La incertidumbre y el pánico comenzaron a disolverse en los corazones de quienes escuchaban, y el espíritu de esperanza se alzó entre ellos. Muchos comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de un renovado deseo de volver a Dios. Los ojos de Enoc contemplaron el despertar espiritual ante él, cada susurro se convertía en un clamor de redención, pero mientras la multitud se llenaba de fervor, en el cielo, el rayo que antes había iluminado el camino presagiaba un cambio aún más profundo. Pronto llegará el día en que las naciones se unirán en su búsqueda de verdad. Los que canten alabanzas en medio de la tormenta serán considerados bienaventurados, resonó la voz nuevamente. Y así, como los días de Noé precedieron el juicio, en los últimos tiempos, la humanidad enfrentará un juicio final que traerá la purificación. Enoc sintió que el aire vibraba con la electricidad de la revelación, anticipando un futuro que iba más allá de la comprensión humana. ¿Qué más del plan eterno nos estás mostrando, oh Señor? La tierra clama, ¿y quién será el portador de tu luz? Cuando el tiempo se cumpla, los corazones endurecidos serán quebrantados y la gloria de Dios se manifestará entre ellos, respondió la voz, como ecos de antiguas promesas. El misterio de este tiempo no será revelado hasta que el Hijo del Hombre se revele en toda su magnitud. Él traerá un comienzo inquebrantable, un nuevo pacto donde la salvación será proclamada sobre cada nación. Así, Enoc se sintió impulsado hacia adelante, comprendiendo que su misión no solo era advertir, sino también preparar el camino para una verdad divina que cambiaría el curso de la historia. Mientras profetizo la llegada del juicio, proclamaré el tiempo de gracia que sigue. El cielo todavía tiene mucho que revelarme. Con un corazón ardiente y el mensaje de Dios ardiendo en su pecho, se encontró aún más decidido a ser el portavoz de una esperanza no revelada. Las palabras de su misión reverberaron en su mente como un eco celestial, al igual que una luz en la oscuridad, su llamado a la redención brillaría más intenso en los momentos de mayor necesidad. Mientras la multitud respondía al clamor de Enoc, la atmósfera se tornó pesada, impregnada de una anticipación palpable. Él, sintiendo el peso del divino encargo, extendió sus manos hacia el cielo, donde la luz resplandeciente ahora chisporroteaba, iluminando su rostro en un halo sagrado. Así dice el Señor, proclamó Enoc, su voz resonando como un trueno en la vastedad del desierto. Los días de arrepentimiento están a la puerta, el tiempo se acorta, y la gracia se ofrece abundantemente, pero aquellos que la desprecian, enfrentarán las consecuencias de su elección. Al oír estas palabras, un murmullo se levantó entre la multitud, algunos reflejaban la preocupación y el miedo que anidaban en sus corazones, mientras que otros ardían en la fe, impulsados a buscar la reconciliación con su Creador. Arrepentíos y volveos al Señor. Él es rico en misericordia y perdona la iniquidad a quienes claman a Él. Salmo 86, 5. Las nubes en el horizonte comenzaron a moverse con una prisa inquietante, danzando como si un viento sobrenatural las guiara. Enoc sintió una vez más la presencia del Altísimo rodeándolo, intensificando una revelación aún más profunda. Señor, ¿qué es lo que muestras? ¿Qué viene tras este tiempo de tribulación? Clamó en su espíritu, mientras su corazón se aceleraba en resplandor y temblor, la voz resonó de nuevo. Enoc, los cimientos del mundo están siendo sacudidos, y así como sucedió en el tiempo de tus ancestros, los pájaros del cielo y los animales de la tierra claman por la llegada del día en que mi gloria se manifestará en plenitud. Romanos 8, 19-21. Un nuevo pacto se establecerá, donde no solo tu pueblo será restaurado, sino que todas las naciones conocerán mi nombre. Mientras estas palabras penetraban el entendimiento de Enoc, el aire a su alrededor comenzó a vibrar con un poder intenso, y su visión se nubló por la luz celestial. El futuro se desplegaba ante él como un libro abierto, revelando una esperanza redentora en medio del caos. ¿Cómo puede esto ser, oh Señor? ¿Cuándo vendrá este tiempo de restauración?, preguntó, impaciente por entender la manifestación de la verdad. Este día no se revelará hasta que el Señor de la historia se levante con gran poder, y las multitudes se humillen en su presencia, resonó la voz divina. La redención vendrá a través del sufrimiento, así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. También así, el dolor llevará a muchos al arrepentimiento. Recordad las palabras de Jeremías, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Jeremías 31, 31, con cada palabra, la profundidad de la misión de Enoc se hacía más clara. Comprendió que su papel era más que el de un simple mensajero,
era un instrumento en manos de Dios, llamado a preparar el camino para aquel que traería a luz la salvación a través de su sacrificio. Y en ese instante, un grito surgió entre la multitud. «Ayúdanos, Señor. Revélanos tu luz», clamaron, creando un coro de súplica que se elevaba hacia el cielo. Enoc se sintió impulsado a edificar su fe presente en tales osadías, encendiendo el fervor en los corazones de muchos. «Mirad. El juicio es inevitable, pero en el horizonte aparece la esperanza. Dios tiene un plan soberano que va más allá de nuestra comprensión». Isaías 55, 8. Abrid vuestros corazones y no endurezcan su servicio, porque la salvación se acerca, y será tan gloriosa como nunca. Él está por venir. Mientras sus palabras colmaban la atmósfera, la luz en el cielo aumentó en intensidad, llenando la tierra con un brillo que parecía presagiar algo aún mayor. «El tiempo de las naciones se aproxima, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11 y 28, y así, con la incertidumbre del futuro en el aire, Enoc se preguntaba en su prisión de cuestionamientos, ¿quién será el testigo de esta gloria anunciada? ¿Cuándo será levantado el que traerá este nuevo pacto? La búsqueda de respuestas lo consumiría en los días venideros, mientras las revelaciones se desbordaban, dejando tras de sí un eco de promesas divinas. Con la luz celestial bañando la tierra en una intensidad sobrenatural, Enoc miró a la multitud, sintiendo el peso del destino que pendía sobre cada uno de ellos. Cristales de esperanza resonaba en su mente, mientras recordaba las palabras del Señor. Una vez más, levantó su voz por encima del murmullo: «No temáis. La cólera de Jehová es para aquellos que persistentes en su iniquidad, pero para los que se arrepienten, hay una certeza de salvación en su perdón». La gente, movida por el clamor apasionado de Enoc, comenzó a acercarse, sus rostros reflejando tanto el temor de lo que vendría como la súplica por un alivio de la carga que llevaban. Entre ellos, algunos ancianos llevaban la historia de generaciones pasadas, recordando cómo sus antepasados habían desobedecido y cómo eso les había traído el juicio divino. Aquellos recuerdos actuaron como un eco en sus corazones, impulsándolos a buscar el descanso en la gracia. «Venid y escuchad las palabras del Señor», Enoc les instó. «La venta de su alma por placeres temporales solo los conducirá al abismo. En cambio, el arrepentimiento traerá la vida eterna. Acordaos de lo que está escrito: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Proverbios 28, 13. A medida que la multitud se aglomeraba, la atmósfera se cargaba no solo de expectativa, sino de un estremecimiento palpable que erizaba la piel. De repente, un ruido como de trueno resonó en el cielo, y la tierra tembló suavemente. El espectáculo de la creación pareció responder a la proclamación de Enoc, confirmando la inminente intervención divina que se avecinaba. Enoc sintió un escalofrío recorrer su ser. Su visión se desdibujó por un instante cuando el mismo cielo parecía abrirse ante él, y le reveló un paisaje sobrecogedor donde múltiples naciones se presentaban ante el trono del Altísimo, en una convocatoria divina. Eran pueblos de toda lengua y nación, todos clamando por justicia y salvación, sus corazones unidos en una búsqueda común: el arrepentimiento. «¿Quiénes son estos, oh Señor?», preguntó Enoc, su voz apenas un susurro. «Estos», respondió la voz de Dios como un suave murmullo que resonaba con el poder de un rugido, «son aquellos que han sido llamados de entre las sombras de su desobediencia. Ellos clamarán a mí en el día del acabamiento, y yo levantaré mi mano para liberarles». La espera de la creación está por terminar. Romanos 8, 21-22. En ese momento, Enoc se sintió impulsado a recordar a la multitud: «Y ahí, el tiempo de la cosecha se acerca. Las señales ya están siendo mostradas. La ira del Señor se manifiesta en las nubes, y el juicio está al borde. Las nubes son las ropas de su gloria». Salmo 104, 3. El cielo parecía responder, iluminándose en destellos que descendían como flechas de luz. Los corazones de los presentes palpitaron. «Arrepentíos. Preparad el camino. Aquel que lleva el manto de la redención viene hacia nosotros, y será en su sufrimiento que hallaremos la vida». Enoc proclamó con fervor, sintiendo las chispas de un futuro inevitable, pero en el aire había un inquietante silencio, como si la misma creación contuviera la respiración, esperando el siguiente paso. «Pero, ¿qué debemos hacer realmente para ser salvos?», gritó un hombre entre la multitud, emergiendo del grupo como un destello de angustia. «Creed en el Dios de la promesa. Que su corazón se base únicamente en él, porque vendrá como ladrón en la noche, y serán dichosos aquellos que estén vigilantes,
pues ellos verán a su ungido levantarse entre los escogidos. Mateo 12:43, mientras Enoc hablaba, comprendió que a su alrededor, el tiempo transcurría de manera diferente. Su espíritu ardía en anhelo de ver la manifestación completa del propósito divino, pero la certeza de algo más grande lo inundaba. El nuevo pacto será establecido, pero antes, habrá juicios, y los clamorosos cambios empiezan desde hoy. ¿Quién entonces podrá resistir en el día del juicio? Con un nuevo fervor, Enoc cerró su mensaje: no es solo un profeta el que está llamado, sino todos aquellos que se presentan con corazones contritos. La salvación es un regalo que transformará hasta el más perdido, y por causa de esto, el Creador nos recuerda a través de la historia. La sombra de su venida se cierne sobre nosotros, preparaos, y mientras las palabras resonaban en el aire, una nube espesa se formó en el cielo, presagiando la revelación de algo más poderoso que ellos podían imaginar. Enoc sintió que su visión se expandía una vez más, dejando entrever un destello de la gloria que estaba a punto de ser desvelada, porque viene el tiempo en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Un nombre será exaltado por encima de todos los nombres. ¿Quién será el testigo en esa gran hora? La respuesta se acerca. La multitud estaba en pie, sus corazones palpitaban como tamboriles de guerra. Enoc, con su mirada fija en el cielo, sintió que el aire se volvía denso, impregnado de una anticipación solemne. He aquí, está escrito, en aquellos días, se derramará de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Las palabras de Enoc resonaron en la atmósfera como un eco eterno, despiertando en cada uno la esperanza de un futuro renovador. Mientras una brisa suave aumentaba, los murmullos de asombro comenzaron a fluir por la multitud. Muchos, sintiendo el peso del mensaje, se arrodillaron en el polvo, sus manos levantadas hacia el cielo en busca de piedad. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», clamaron con voces entrecortadas. «Ten piedad de nosotros y sálvanos de este juicio que se acerca». Enoc, contemplando la escena, sintió el fuego del Espíritu dentro de él, ardiendo con más fuerza. «Estáis entre el juicio y la salvación, amados míos. Lo que veis hoy no es sino una sombra de lo que vendrá. El que persevere hasta el fin, éste será salvo». Mateo 12:13. En sus palabras ardía la certeza de que la redención estaba al alcance, pero también la firme advertencia de que el tiempo era corto. De repente, el cielo se oscureció, como si un velo pesado cubriera el sol, y los retumbos del trueno se hicieron más intensos. Enoc, sintiendo la sacudida de la creación, miró hacia arriba, sus ojos enfocados en la manifestación divina que se estaba acercando. La voz del Señor resuena sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre muchas aguas. Salmo 29:3. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente, llenando el aire con un profundo sentido de urgencia. Mientras la multitud se llenaba de asombro, un anciano se acercó a Enoc. «¿Y si no somos dignos?», preguntó con voz temblorosa, sus manos temblando como hojas en el viento. «¿Qué sucederá con nosotros en el día del juicio?». «Tu dignidad no viene de ti mismo», respondió Enoc con suavidad. «La salvación de la que hablo es un regalo inmerecido. No depende de tu esfuerzo, sino de la gracia del Creador. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Efesios 2:8. Con cada palabra, el anciano sintió que su corazón se llenaba de luz, como si una sombra se estuviese apartando de su vida. El cielo continuaba cargándose con un peso espiritual, y Enoc sintió el llamado a ministrar a su pueblo, a guiarles hacia la luz. Vivid en fe, amados. No seáis como los que dudan y desconfían. El Creador tiene un plan para cada uno de vosotros, un propósito que debe ser cumplido. Mi pueblo será destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Al pronunciar aquellas palabras, una ola de fervor cruzó la multitud, alentando a aquellos que aún titubeaban en su camino, y cuando todos se miraron, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Sus corazones estaban unidos en propósito, clamando al cielo. Pero el silencio repentino que siguió les hizo contener la respiración. La voz del Señor reverberó una vez más en el aire: «Reconoced que soy yo, el que soy. He aquí, envié una señal entre vosotros. No temáis, pues mi amor es grande, y el tiempo de mi intervención se aproxima. Pronto, la tierra verá mi gloria». En ese instante, Enoc sintió que una ola de poder se desataba, un mensaje aún no pronunciado se formaba en su espíritu. «Pero fijaos bien,
pues se acerca el tiempo de la revelación final. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 8 y 17. Con estas palabras, un escalofrío recorrió la multitud, al darse cuenta de que el momento de la última revelación estaba próximo. La nube que se había formado ahora pareció cobrar vida, iluminándose intensamente, resplandeciendo como nunca antes. Enoc, con una voz resonante, pronunció: el tiempo de la cosecha está por llegar, y los vientos del juicio soplan con fuerza. ¿Quién de vosotros estará preparado para el encuentro con el Altísimo? La respuesta se acerca. Los vientos soplaban con fuerza, arrastrando consigo las hojas secas que danzaban en un remolino. La multitud, electrificada por la presencia divina, permanecía en un estado de atenta expectativa. Enoc, de pie como un faro luminoso en la penumbra, sintió como el Espíritu Santo inyectaba en él una urgencia sobrenatural. «Escuchad, pueblo», clamó con una voz que resonaba como el trueno. «El tiempo de la revelación se acerca, y la gloria del Señor se manifestará ante vuestros ojos». En aquel momento, un murmullo sutil recorrió la multitud, un susurro de temor y esperanza. ¿Qué revelación será esta?, algunos se preguntaban incómodos, mientras otros, llenos de fe, respondían en voz baja: «Estamos listos, Señor». La atmósfera chisporroteaba con la presencia de lo sagrado mientras las sombras de los árboles circundantes parecían inclinarse hacia el centro de la congregación. «Recordad las palabras del profeta», continuó Enoc, llenando sus palabras con solemnidad. «El día del Señor viene, cruel, con furia ardiente y con ira feroz, para convertir la tierra en desolación». Isaías 13, 9. Sus ojos, pues, se tornaron agudos, casi como si percibieran lo invisible, y una luz celestial comenzó a brillar desde el centro de la nube que se acercaba, multiplicando su intensidad. De repente, un sonido vibrante inundó el aire, un eco de lo eterno que hablaba desde lo alto. ¿Quién podrá permanecer en el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Malaquías 3, 2. La voz del Señor resonó de nuevo, como un río desbordante que llenaba cada rincón de la mente y el corazón. El eco prometía juicio, pero también daba lugar a esperanza y redención. Mientras los corazones de todos palpitaban con un temor reverente, Enoc, sintiendo la necesidad de consuelo, declaró: «Escuchad, queridos míos. Aunque el juicio es inminente, el amor del Altísimo nos ofrece una salida. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». 2 Corintios 5 y 17. He aquí, Enoc vio a un joven en la multitud, su rostro empapado de lágrimas, aún sin saber si podría ser admitido en la presencia del Señor. «¿Acaso puedo ser perdonado?», gritó, su voz temblando entre ansiedad y deseo. Enoc se acercó a él, posando una mano sobre su hombro. «No hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda sanar. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos». 1 Juan 1, 9. El joven levantó su rostro, y por un momento, los ojos de Enoc brillaron con una luz especial, como si cada palabra pronunciada creara un puente hacia lo divino. En ese instante, la nube resonante comenzó a descender, cubriendo a la multitud con un manto de luz. Un silencio electrizante les envolvió a todos, como si el tiempo se detuviera. Con el corazón lleno de anticipación, Enoc terminó su proclamación: «Pero escuchad, aún hay algo más. He aquí, yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados». 1 Corintios 3 y 51. Las palabras tomaron vida en el aire, y la multitud sintió una mezcla de temor y asombro. Un misterio se revelaba, un cambio inminente estaba a la puerta. Mientras los murmullos se intensificaban y el aliento de la multitud se hacía palpable, Enoc alzó su voz aún más. «La manifestación de su gloria es inminente. Como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre». Mateo 12 y 27. Y con esa declaración, el cielo se resquebrajó en luces brillantes, haciendo eco de los cielos. El tiempo del juicio estaba al caer. ¿Quién de vosotros estará listo para el encuentro con el Rey de Reyes? La respuesta se aproxima. En ese instante, la revelación divina se cernía sobre ellos, dejando la pregunta flotando en el aire: ¿qué otros misterios del plan soberano de Dios surgirán en la tierra, y qué significan para aquellos que buscan la verdad con fervor? Mientras Enoc permanecía en pie, su corazón latía con la intensidad de la revelación que estaba por venir. Aumentaba la expectación en la multitud, un mar de rostros expectantes, entrelazados en un clamor universal por la verdad.
La presencia del Altísimo se sentía palpable, un soplo de gloria que envuelve a los justos en un abrazo de luz y vida, y a los inicuos en un profundo abismo de temor. Hoy, mis amados, dijo Enoc, su voz resonando con autoridad, se acercan días que no encontrarán piedad en la desobediencia. Estoy aquí como un heraldos, una voz que clama en el desierto de la incredulidad. No pierdan la esperanza, el juicio que se aproxima trae consigo también una gracia abundante para quienes estén dispuestos a arrepentirse. Su tono firme arrastraba a todos hacia la revelación de una verdad que no podían ignorar. Las nubes que revoloteaban sobre sus cabezas parecían cobrar vida, retorciéndose en formas que hablaban del poder de Dios. Recordad las advertencias de aquellos que han ido antes que nosotros, continuó Enoc, como el de Noé y el desierto de Israel. Que no se repita la historia de desobediencia, de corazones endurecidos que sabían, y sin embargo, se negaron a escuchar. La multitud tembló ante sus palabras. Algunos se arrodillaban, sintiendo el peso del arrepentimiento aplastar sus almas. Otros, luchaban con sus dudas, aún aferrándose ampliamente a los placeres de la iniquidad. Pero los ojos de Enoc brillaban con la luz de la esperanza. El Altísimo desea que todos vengan a Él, que se abracen a su misericordia. El que a mí viene, nunca le echo fuera, Juan 6:37. La valentía de sus palabras desató un torrente de lágrimas entre los presentes, y una sinfonía de súplicas ascendía hacia el cielo. Sé que muchos buscan respuestas. Muchos están llenos de miedo, exclamó Enoc, su rostro iluminado como un faro frente a la tempestad. Pero, ¿qué es el miedo comparado con el amor de Dios? No temáis. Hay esperanza para el quebrantado, hay paz para el que clama. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Salmo 34, 18, entonces, como si el propio cielo le respondiese, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando la escena con una claridad celestial. Los ojos de Enoc se alzaron hacia lo alto, y comprendió que el tiempo del cumplimiento estaba a la mano. ¿Veis este espectáculo? Es un recordatorio de que la luz de Dios siempre triunfará, incluso sobre la oscuridad más densa, y de repente, un estruendo resonó y la tierra tembló levemente, un eco que parecía venir del mismo trono de Dios. El juicio es inevitable, proclamó con firmeza, pero el amor de Dios abunda. Así como en la cruz, Él ofrecerá paz a quien clame a Él con sinceridad. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Estás listo para abrir tu corazón? La multitud respondió con murmullos de asombro y reflexión. Algunos comenzaron a conmoverse ante la visión del juicio, mientras otros sintieron la cálida corriente de la esperanza fluyendo en sus corazones. El que busca, halla. Abre la puerta de tu corazón y deja que el amor de Cristo te transforme, gritó Enoc, sintiendo que el tiempo se aceleraba como un torrente. Con una ferviente certeza, continuó, recuerden las palabras que cayeron del cielo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Joel 2:32. Y al decirlo, la tierra parecía resonar con su voz, como si la creación misma estuviera aguardando a ser liberada de la esclavitud del pecado. Amados, el tiempo es corto. Hay una necesidad urgente de clamar, de elevarse por encima del miedo. Cada rostro aquí es precioso ante los ojos de Dios, exclamó con convicción. Soy testigo de un Dios que no se olvida de su pueblo. Él ha prometido restauración, y en breve, su gloria llenará la tierra con una proyección apasionada. Su voz vibró en el aire, decidle al mundo que el amor de Dios está disponible. Que las puertas de la gracia están abiertas. Levantaos. Y preparad el camino del Señor. Que cada corazón se despierte, cada mente se renueve. Se acerca la redención. Las palabras de Enoc resonaban todavía, cuando un profundo silencio se apoderó de la multitud. De repente, las nubes, que una vez cubrían el cielo, comenzaron a disolverse lentamente, dejando entrever un resplandor dorado. La luz de un nuevo amanecer parecía inminente, y muchos comenzaron a ver lo que sus corazones necesitaban, la promesa de un futuro brillante, uno que se construía sobre el arrepentimiento y la fe. En ese instante cumbre, Enoc sintió la brisa del Espíritu Santo pasar entre ellos, mientras algunos comenzaron a clamar, Señor, tenemos hambre de ti. Deseamos tu salvación. Las palabras danzaban en el aire como un eco de esperanza. A medida que la luz crecía, Enoc miró con profunda gratitud, sintiendo que su misión estaba cumpliéndose. Su vida, ahora, era un reflejo de la gloria divina que estaba a punto de ser presentada al mundo. Y mientras miraba el horizonte, las palabras de la profecía vibraban en su espíritu, pronto verás mi gloria, Enoc. Así culminó la misión de Enoc,
en un acto de fe que trascendía generaciones, llevando esperanza y redención en tiempos de juicio. La historia del hombre que caminó con Dios se cerró, no con una sentencia de condena, sino con un llamado vibrante a la vida, sembrando frutos de luz en medio de la oscuridad. Ha llegado el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Tu apoyo es vital, y solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de actuar.